Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. ¿Tuvo repercusión provincial? Bueno, de hecho estuvo la ministra Batakis en el día de ayer. Hoy ya merece una columna editorial de Infobae hablando mal de la visita de la hasta hoy a las 5 de la tarde ministra de Economía del país, que es cuando asuma Massa, recién deja de serlo, en esto de destrabar la construcción de las represas Néstor Kirchner y Zepernik aquí en Santa Cruz sobre el río Santa Cruz. De estos temas vamos a charlar con la diputada provincial Karina Nieto, que está en comunicación con nosotros. Diputada, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos, Paulino? Buen día a tu equipo y a todos quienes están y todas quienes estén escuchando a esta hora. Que son un montón, yo voy por todos lados y en todos lados te están escuchando a esta hora. Pero mire usted. Sí. La despertamos temprano a las viejas que barren. Diputada, contenta, primero no tiene que ver con su actividad, pero sí tiene que ver con un hecho que ocurrió ayer, porque se cambian 158 años de historia. Por primera vez una mujer preside la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, la verdad que contentísima. Hace un ratito te escuchaba sobre las declaraciones de algunos, y hay cosas que no van a cambiar más, pero el hecho está y es como para... Son esas cosas que en el momento a veces uno no se da cuenta que las está viviendo. Pasa con mucho, en realidad. De hecho, me ha pasado a mí en oportunidades que se me han dado a mí en nuestra provincia, en cuanto a estar justamente llevando adelante una sesión y que por esas cuestiones momentáneas ha terminado la mesa que preside la sesión, compuesta por 3 mujeres, que eso no había pasado jamás en la provincia. Uno de los diputados en ese momento sacó la foto y la compartió, pero no tuvo mayores repercusiones. A ese nivel a veces quedan algunos logros y algunas cosas que de verdad son históricas, que deberían sucedernos más. Pero sí, contentísima por este momento. Y se da una cuestión más. En el país, en este momento, la línea sucesoria del presidente son mujeres. La vicepresidenta, sí. La vicepresidenta del Senado y la presidenta de la Cámara son todas mujeres. Sí, así es. Bueno, así nos va a ir a nosotros si no lo entendemos. Un chiste que hacía ayer un diputado. Sí, a eso iba con lo que escuchaba tus comentarios. Yo le mandaría a tus fieles oyentes, a las mujeres de tu grupo fiel oyente, a hablar con el diputado. Sí, la verdad que son increíble lo que han dicho. Diputada, noticias importantes en Santa Cruz tienen que ver con el acuerdo firmado de YPF, donde reconoce esta deuda que ha tenido por la falta de inversiones, donde se compromete a inversiones futuras, donde además dijo que ya lo había hablado con Massa, lo cual garantiza que el cambio de ministro no variaría o no va a variar lo que firmó la empresa, y capacitación con el Consejo Provincial de Educación. Una jornada muy, muy importante con Pablo González, nada menos. Sí, por supuesto. La verdad que estaban quienes participaron del acto, tanto la gobernadora como el propio Pablo González, presidente de YPF, con una carga muy grande, emotiva. De hecho, la gobernadora lo manifestó, dijo: estoy muy emocionada, porque esta deuda es del periodo 2016-2019, se venía charlando hace tiempo de que pudiera saldarse, y después de mucho trabajo se consiguió, y además de la deuda en sí, ya a este momento es conocido por todos a través de redes y de algunos medios de difusión. Hay un aporte extra sobre la deuda original, que es de 341 millones, hay 100 millones más, y también un plan de inversiones en formación, en educación, y además un plus que lo anunció Pablo González sobre el final del acto, que tiene que ver con la distribución del porcentaje que eventualmente podría generar como interés esa deuda, o que hubiera generado como interés esa deuda en los municipios de la provincia, que era algo que ante la posible firma de este acuerdo
inquietaba principalmente a los que somos por ahí diputados por pueblo. ¿Qué parte de toda esta llegada de dinero a la provincia podía repartirse para los distintos municipios de manera tal que vos sabés que por fondos de IPF se han podido conseguir muchas cosas en distintas localidades de la provincia, otras no, como nos ha pasado en su momento con el tomógrafo, que también tenía que ver con estos fondos. A veces alcanzan para algunas cosas, a veces no son suficientes, pero bueno, creo que está en el criterio de cada intendente, una vez que pueda recibir esta cantidad de dinero que se distribuirá entre los municipios, el poder invertirlo de manera pronta antes que se desvalorice lo que vayamos recibiendo. Acá en Río Turbio tenemos el estadio de fútbol con los fondos de YPF y el tomógrafo, me parece, diputada, que no eran fondos de YPF, era un convenio con la Nación que firmó el que entonces era ministro de Salud y actual jefe de gabinete, Mansur, y que, Bien. Y que eso se desvalorizó. O sea, en realidad lo que pasó fue que se modificó el precio del dólar y entonces nunca se pudo comprar. O sea... Sí, no. Eso sí, esa parte sí. Que nada, ya excede a las cosas que uno puede manejar. Pero bueno, hablando de lo que vos decís de desvalorizar el dólar y de lo que es la economía nacional y la internacional, te escuchaba decir esto de lo que Massa, en lo que Massa está de acuerdo, fundamentalmente en cuanto a esto de lo que se firmó de YPF. Entiendo también, y te escuchaba hace un ratito cuando hablabas de la firma, la que es ministro actualmente de Economía, hasta de las 5 de la tarde, son cosas que no dependen solo del ministro de Economía y de que la sepa o no la sepa para sostenerla, sino que son decisiones del presidente de la Nación. Claro. Con lo cual entiendo también, y a ver, no estamos descubriendo nada nuevo, que la firma que vino a realizar la ministro no tiene que ver con una decisión personal, sino obviamente con una decisión del presidente de la Nación. Nada, solo a título de comentario, o sea, ninguno de los ministros se maneja por sí solo, son las decisiones de quien preside. No, yo porque está siendo muy atacada por el hecho de, independientemente de la nota que vos mencionabas de Infobae y de la repercusión en cuanto a lo que puede incidir o no incidir en el ambiente, está siendo muy atacada por lo que no fue en estos días atrás y en el tiempo que puso la cara y que sostuvo el lugar en el que estuvo. Entonces, a veces da pena esto que te digo de poner en valor en las acciones cuando las lleva adelante una mujer, esto que hablábamos hace un ratito de quién va a quedar presidiendo la Cámara en Nación. Para mí hay que rescatar el rol de Batakis en los días que estuvo, que la verdad que fue importante y que podría haber sido trágico y que su retirada podría haber sido por razones, de lamentar, y no lo es. Entonces, bueno, solo quería hacer ese comentario porque me queda dando vueltas de la mano de la publicación esta, que no es la única, todos enfocan con muy poco interés el logro, como si fuera una cuestión de apuro de ella, como si ella nos estuviera endeudando o estuviera sumando. Una de las publicaciones decía que eso le complicaría después las negociaciones a Massa con el Fondo Monetario Internacional. Son decisiones del presidente. No, pero aparte hay que... Si a Massa eventualmente no lo ponían de ministro, las dificultades, si las hubiera para la negociación, las hubiera tenido Batakis también. O sea, son ejes de gobierno y se realizan en función de un programa mayor. No son decisiones solitarias o que se toman individualmente y porque sí. Pero bueno, nada, volvemos a quien a veces cuestionamos y a quien ponemos en la mira, fundamentalmente a veces en cuanto a las cuestiones de género, que eso es lo que tenemos que seguir reviendo. Fíjate cómo pasaron las cosas, que desde el anuncio de Massa, alrededor del anuncio se armó toda una, no quiero decir una campaña, pero se ha difundido, aún sin haber firmado todavía, las mejoras en los rumbos de la economía, o sea, cómo se predispone el dólar, el Banco Central, los inversionistas, los números, cómo sube una cosa, cómo baja, cómo se queda quieto, porque él es el que va a asumir.
Y la realidad es que en el mientras tanto la economía la está llevando adelante una ministra, obviamente por decisión del presidente, que todavía está en funciones. Entonces el país está como está por decisiones que se está, económicamente por decisiones que ya se están tomando. Si bien influye, y muchísimo, este cambio, se dan por supuestas cosas solo por la figura. Y la verdad que ojalá viéramos por supuestas cosas solo por la asunción de mujeres a veces en algunos lugares. Claro. Y lo que dicen de Bataki, la verdad que es porque por ahí uno tiene una memoria más corta o no profundiza. El gobierno de Macri, cuando se quedó sin reserva, utilizó un sistema de canje que en el mercado financiero en inglés se conoce como swap, con los ingleses, con los chinos, que es un valor de intercambio que puede funcionar como si uno tuviera los dólares. En realidad lo que tiene es un contrato de divisas, no tiene los dólares, tiene un contrato, y de esa manera mantenía las reservas. Esos swap se lograron por las represas, no de otra manera. Y lo que hizo el gobierno de estos muchachos fue no terminar las represas. Entonces la Argentina ahora tiene que empezar a devolver la plata sin haber puesto en marcha las represas, porque los años de gracia se los gastaron con estas interrupciones, y los 5.000 millones de ahora no son otra cosa más que lo que no va a pagar Argentina, que ya debería haber devuelto la plata a los chinos. O sea, nada, ganas de empiojar las cosas con las noticias como las plantean, ¿no? Sí, es como decís, Paulino. También la cuestión ambiental, como está planteada, la verdad que yo no soy la experta, me gustaría un montón que pudieran tener una charla con el secretario de Ambiente de la provincia, porque es larguísimo. De hecho, debatiendo justo sobre estas publicaciones, él me decía eso, hay un montón de barbaridades en la publicación y es larguísimo para poder responderlas, porque yo le cruzamos mensajes y decía, digo, pero ¿te parece? Fíjate que hay mucho, pues sí, me dice, y es más extenso todavía lo que hay para responder. Entonces entiendo que, bueno, en algún momento si lo pueden por ahí contactar estaría bárbaro, para, no es salir al cruce, pero para dar también la otra mirada. No, claro, explicar que no es tan así. O sea, no es que se va a tapar la cueva de las manos, el río Pintura va a desaparecer. O sea, eso no es cierto, que es lo que está diciendo ese informe. No, además que el nivel de impacto eventualmente va de la mano de los estudios que se han hecho al respecto, y si estas personas no disponen de los estudios, no pueden estar haciendo conjeturas de qué es lo que va a suceder y qué es lo que no. Claro. Entonces, publicarla, la verdad que es un error, porque nada, lo único que hacemos es transmitirle a las personas cosas que son irreales, que ponen a todos en una especie de alerta. Es como vos también decías hace un ratito, las críticas que hemos tenido eventualmente con nuestra usina. Claro, lo que pasa que si Santa Cruz termina la represa 1.300 megas, 240 Río Turbio, estamos en 1.600 megas, y además el gasoducto de Loma de la Lata, el Néstor Kirchner, provee al centro del país, Argentina logra una soberanía energética que le rompe el negocio a estos muchachos. Y me parece que de ahí viene el enojo, ¿no? Sí, un poco por ahí, y además, bueno, todo lo que tenga que ver con esto que vos planteas de la ruptura de esquemas, tiene que ver justamente con la independencia económica que genera en muchos países el poder ser autónomos en ese sentido, en poder tener sus propios recursos y explotarlos, y de la mano de la generación de energía no necesitar de los demás. Además, hay un montón de cosas, algún día charlaremos un poco más. Ahora estoy trabajando en lo personal con el tema del manejo de las cenizas y de los residuos producto de la puesta en funcionamiento de nuestra usina, recuperando algunos estudios que se han hecho en la UTN para ver cómo podemos encaminar todo eso. Así que ya nos estaremos encontrando y en tal caso ampliando un poco más todo lo que tiene que ver con el marco mundial que se le da a este tipo de usinas, en qué punto estamos parados nosotros y cómo nos condiciona un primer mundo que en realidad es el mayor contribuyente a la contaminación. No lo somos nosotros,
pero de la mano de ese condicionamiento y distintos acuerdos internacionales pretenden que nosotros no demos un paso adelante con otra intención, no con la del cuidado del ambiente, que es lo que a muchos le quieren hacer creer y en la que muchos a veces también entramos. Pero bueno, ya tendremos esa charla un poquito más adelante. No, es muy buena. La pongo en otros temas. Por ejemplo, el lunes hay una marcha que es recurrente todos los meses, que tiene que ver con la agilización de algunas causas en el juzgado, con el yo también te creo, una cuestión que además creo que le han pedido a usted, o han pedido por lo menos a la Cámara, un proyecto en la presentación para que haya una sala de juicios en Río Turbio, que eso aceleraría el proceso de esas causas que, bueno, están reclamando muchos familiares. Usted tiene ese proyecto, ¿no? O por lo menos lo conoce. Lo estamos trabajando. Yo publiqué en su momento una reunión que tuve con el diputado Chávez, porque el diputado Chávez de profesión es abogado y había estado trabajando estas opciones. Lo tuve charlando con él y también con integrantes de la justicia, con nuestro querido, y digo nuestro querido porque a los fines, digamos, de nuestra comunidad es el conocido doctor Yance, que es camarista, y de cuáles son las mejores opciones para el proyecto, las viables y las que económicamente saldrían más pronto. ¿Por qué planteo lo de económicamente más pronto? Se puede generar una cámara nueva, pero esa estructura lleva más presupuesto que algunas instancias intermedias. La propuesta se va a elevar de todas maneras, todavía me falta tener un par de reuniones más, principalmente con algunas autoridades del Tribunal Superior de Justicia para poder finiquitar detalles del proyecto, pero en el medio surgía la opción de que en lugar de crear una sala nueva que implicaría toda una estructura y un mayor presupuesto, se duplicara la cantidad de jueces que tiene la sala actual. Esa era otra opción y es como más accesible. Y la otra opción es que, yo ahora no me acuerdo el nombre, te pido disculpas a vos y a la audiencia también, pero la idea así es como para que se entienda, que los juicios sean unipersonales. En lugar de ser un tribunal, de estar en el juicio de todos los camaristas, sería uno por juicio, y eso permitiría que determinados juicios pudieran realizarse, o sea, que en el mismo tiempo pudieran realizarse mayor cantidad de juicios. De todas maneras, bueno, eso es discutible. Yo lo he estado hablando también con personas de Nación, con abogados y letrados de otras provincias que tienen este sistema, porque este sistema ya está implementado en varias provincias del país, y en algún punto después terminan estas cuestiones de que los resultados de los juicios, está mal decirlo, pero sucede, que los resultados de algunos juicios terminan siendo según quién es el que está enjuiciando, o sea, quién es el que determina, quién es el juez del momento. Entonces, bueno, eso es algo para eventualmente tomar en cuenta a la hora de definir cuál de estos tres modelos que te estoy planteando sería la mejor alternativa para nosotros agilizar de verdad los juicios. En el mientras tanto, hemos hecho la solicitud, nos han dicho que, bueno, la cantidad de juicios a realizarse exceden, igual que sucedió el año pasado, el calendario posible, con lo cual, bueno, se van acomodando a medida que pasan los meses, pero cuando llegue el fin de año no vamos a ver que se realice el total de los juicios pendientes, y bueno, eso pasa para el año que viene, con la cantidad de juicios nuevos que se le vayan sumando, y bueno, por eso estamos convencidos de que plantear la modificación de la ley es lo correcto. La cuestión es cuál de las formas daría la solución inmediata o la más pronta, para que esto, bueno, no sea una cosa de que se concrete en muchísimos años más. Si vos mal o sea, si por ahí me corregime en algo, pero cuando tuvimos el tema de las cámaras a nivel nacional y demás, de la creación de la cámara en Piedrabuena, sí, son cosas que ya están creadas y sin embargo todavía no están llevadas adelante. Entonces, la idea es poder concretar algo que nos dé una solución en el corto plazo.
Diputada, Yo la pongo... entiendo que mi corto plazo y el de eventualmente el de las distintas estructuras gubernamentales no es el mismo corto plazo de las familias, y eso es lo que más me pesa. No, claro, La claro. verdad que Es relativo el tiempo las ahí, ¿no? grandes dificultades, exacto, las grandes dificultades de tener que estar ejerciendo un cargo electo tienen que ver con eso. A veces los grandes pesares que uno tiene estando en gestión tienen que ver con eso. Los tiempos nuestros o los tiempos de un equipo de gobierno o de un gobierno, lamentablemente no siempre son los de la persona que está necesitando la respuesta. Y esto lo hablo en general, no solamente con esta cuestión de la justicia, sino bueno, en cosas como nos han pasado estos días de cómo resolvemos o no lo del agua, de la infraestructura de los colegios, que hablábamos también el fin de semana, que nos reunimos con algunas cooperadoras y algunos papás. De eso le quería decir, diputada, porque hay una voz altisonante en la Liga de Gobernadores y es la de Alicia Kirchner, que tiene un rol mucho más importante de lo que difunden los diarios provinciales. Por lo menos yo lo leo por algunos columnistas nacionales o sigo algunos periodistas que se dedican al tema. La gobernadora ha hecho propia una expresión que es la preexistencia de las provincias a la Argentina como organización política. Es decir, el Estado Nacional no puede decidir sobre las provincias si no le pregunta a las provincias, como ha estado haciendo hasta ahora. De ahí la idea de una corte con 25 miembros que represente a cada una de las provincias por la preexistencia. Eso trayéndolo a Santa Cruz, la preexistencia de los municipios son anteriores a la conformación de la provincia como provincia, pues anteriormente era territorio. Y esto, ¿sabe por qué lo digo? Porque genera un problema político, porque las intendencias, y usted como diputado por pueblo, terminan dando explicaciones de cosas que no tienen herramienta para explicar. El tema del agua, la infraestructura edilicia de educación y todos esos problemas con decisiones que no, por lo menos que no son consultados. No digo que se haga cargo el municipio, pero que deberían tener. Tal vez sería el momento de una reforma política del tema, ¿no? ¿No le parece? Bueno, no sé cuál es su idea. Que tenga otra participación el municipio en esas discusiones, porque es el que termina siendo, poniendo la cara a la primera línea en estas protestas. Sí, es complejo, Paulino. Yo creo que vos lo entendés desde los años de funcionario que te ha tocado cubrir y en los que te ha tocado participar en los distintos gabinetes de la municipalidad. Es algo complejo porque para pararse a discutir en esos términos deberíamos tener cierta autonomía y autarquía, quizás una carta propia, claro, que nos dé otro documento de identidad, otro pisar. No sé si me explico. No, perfectamente. Pueda traducirlo con palabras más simples, como para que pueda yo expresarme de otra manera y llegar a todos los que están escuchando de lo que esto significa. Las cartas orgánicas de cada municipio. Mientras estemos vinculados, como lo estamos, a la provincia, lamentablemente hay cosas que en la práctica ojalá pudieran darse todos esos espacios de charla y discusión y debate, pero en el día a día te lleva puesto y hay decisiones que se tienen que tomar y hoy por hoy no hay obligación. Sí está la intención, obviamente, pero no te dan los tiempos a veces. Y esta cuestión de no tener la obligación de hacerlo, por cómo estamos estructurados y por cómo dependemos los municipios hoy, también de la provincia, bueno, hace que se saltee a veces ese paso y que, bueno, con el diario del lunes nos encontramos en situaciones como estas. También está en cada municipio a veces ir y, aunque no tengamos esa independencia, poder pararnos, aunque sea manifestar nuestra postura. Lo intentamos hacer en más de una oportunidad, en alguna de las cosas tenemos nuestra participación y pudimos ver cambios y notar, porque está la apertura de todas formas desde el gobierno. De hecho, se ha intentado en varias gestiones que esto empiece a darse en los municipios. Pero bueno, en la práctica, y vuelvo a lo que te decía hace un ratito, vos desde tu participación en los distintos equipos de gobierno lo sabés bien, se complica poder tener... claro, es lo que también se le complica a la nación dar muchas, a la provincia dar muchas respuestas que vienen de la nación. Por eso decía, aprovechando, que no es una discusión que se vaya a resolver
rápidamente, porque las cartas orgánicas tienen que ver con la modificación de las coparticipaciones, o sea, no es un tema menor ni tan simple, porque si no ya se hubiera hecho, pero digamos que ya es necesario una discusión y la política dedicarse a esa discusión de manera seria, lo cual también va a traer aparejado que los pueblos ahora se salvan con la asistencia de la provincia. Cuando tengan las cartas orgánicas se van a salvar si son eficientes manejándolo, si no les va a ir muy mal. Eso también va a traer aparejado, porque no es que todos son flores, trae sus complicaciones también. Sí, sí, por supuesto. Es que ese es, creo, hoy por hoy el punto principal del por qué no se da un paso más en poder lograr la Carta Orgánica de cada localidad. Hay que trabajar muchísimo en el proceso de desarrollo, de industrialización, de crecimiento económico local, de fortalecimiento de las distintas redes de economía local, como para poder hacer la diferencia en cierto número que respalde lo que uno después va a manejar eventualmente de lo que se reciba de provincia, pero que nos dé ese, bueno, con esto nos arreglamos solos. Y eso es muy complejo, claro. Bueno, en un país en el que nos estamos recuperando todavía de muchas cosas, de una gestión previa fatídica, de una pandemia y de un montón, o sea, eso en lo pronto no va a suceder en estos años. Diputada, ha sido usted muy amable en atendernos, hemos andado por distintos temas nacionales, provinciales y locales también, ha sido muy gentil en esta charla que, bueno, cada vez que la llamamos está siempre presta para atendernos, así que le agradezco. No, gracias a ustedes, Paulino, y bueno, yo la semana que viene tenemos sesión, vamos claro. A ver si podemos cerrar el tema de este proyecto del que estábamos hablando, si llegara a ser así, les hago un llamadito yo para contarle un poquito a todos de qué se trata o cuál de estas alternativas optamos por presentar. Bueno, bárbaro, diputada. Bueno, contenta la gente, ¿no? Me acaban de mandar un dedito levantado una de las personas que integran estas agrupaciones, así que mire, están atentas a lo que está diciendo. Así que le agradezco, diputada. Un abrazo para todas y todos, que tengan una buena jornada.